Bien, hoy quiero compartirles una porción de la escritura que tenemos en la epístola a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y allí dice así. Pablo está escribiendo a los Corintios y les dice estas palabras. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Lo vuelvo a repetir. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice así: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. Pablo estaba pasando, el apóstol Pablo estaba pasando por una gran prueba de tribulación junto con sus compañeros. Pero dijo que él esperaba en el Dios viviente, en el Dios que resucita de los muertos, para que los librara. Sí. Y también dijo en este versículo que Dios es el que libra y el que aún nos librará de tan grande muerte. Y antes de comentar sobre este versículo, quiero comentarles sobre un muchacho llamado Mark Scott en Estados Unidos. Tenía solo 20 años de edad y había sido puesto en prisión para sufrir prisión perpetua porque había matado a una muchacha, a una joven de 33 años, una enfermera llamada Kelly Sullivan, y la mató de 3 tiros por quitarle lo poco que tenía. Y a este joven Mark Scott lo agarraron y lo sentenciaron a prisión perpetua en la prisión de San Quintín en Estados Unidos. Pero él desde la cárcel llamó a los periodistas y les dijo que él quería que le dieran la pena de muerte. Como en Estados Unidos se practica la pena de muerte, él llamó a periodistas y les dijo que él quería que le dieran la pena de muerte, que no soportaría estar toda su vida en prisión, que eso él no lo soportaba, pensar en eso, que para él estar en prisión era como estar encerrado con tigres, y que esos tigres se lo fueran comiendo bocado a bocado, que él no soportaría estar toda su vida en prisión, que prefería la pena de muerte. ¿Y sabe qué pasó? Le concedieron su petición y a los 20 años de edad ejecutaron a Mark Sullivan por haber matado a esta joven enfermera. ¿Qué le había pasado a este joven?
que a los 18 años de edad lo llevaron a cometer este horrible crimen. Podemos usar las mismas palabras de él. Tigres lo habían asaltado. Diferentes clases de tigres asaltaron su vida. El tigre del egoísmo, que lo llevó solo a pensar en sí mismo, en sus propios placeres. Ese fue el primer tigre que lo asaltó. Luego vino el tigre de la drogadicción, que lo desmoralizó y le pervirtió su moralidad. Y finalmente vino el tigre de la codicia, que lo llevó a asaltar a esta mujer enfermera y matarla, a Kelly Sullivan, de 33 años. Sí, usando sus mismas palabras, que el estar en prisión era como estar en una jaula llena de tigres, que se lo iban comiendo bocado a bocado. Pero déjeme decirte, querido amigo y amiga que me escucha, que el hombre también está encerrado con tigres. La humanidad ha caído y las personas son como personas enjauladas en una jaula con tigres. Pero me estoy refiriendo al tigre, a los tigres del pecado, que se lo van comiendo bocado a bocado y que se lo llevan a la muerte eterna, a la muerte del alma. Cuando Pablo dijo también que Dios nos libraba y quien aún nos librará de tan gran muerte, lo más probable es que se estaba refiriendo a la muerte del alma, a la segunda muerte, ya que la Biblia dice que el hombre que peca queda sentenciado bajo una sentencia de muerte para el alma. ¿Lo sabías tú, querido amigo y amiga que me escucha? Ezequiel 18:4, el Señor dijo: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es esto? Una sentencia de muerte sobre el alma que ha violado las leyes de Dios. En Romanos 6:23 se nos vuelve a repetir la sentencia de muerte sobre el alma pecadora. Y dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El hombre que peca queda encerrado en una jaula con tigres. El hombre que peca queda encerrado para ser devorado bocado a bocado a través de su vida por esos tigres que ha dejado entrar en su vida, en su jaula. Y esos tigres lo conducen a la muerte del alma, a la muerte eterna. Romanos 5:12, dijo el Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oh, todos pecaron, lo que dice la Biblia.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El pecado, ¿sabe qué hace? Te pone bajo una sentencia de muerte para tu alma y te destituye de la gloria de Dios. Esto quiere decir que las puertas al reino celestial se le cierran al hombre pecador y todos han pecado. La Escritura dice en Romanos 5:16 que el juicio viene a causa de un solo pecado para condenación. O sea, un solo pecado te pone bajo una sentencia de muerte para el alma. Un solo pecado te cierra las puertas al reino de Dios. ¿Qué hacer para el hombre encerrado en jaula con tigres? Con los tigres del pecado que se lo empiezan a devorar día a día, bocado a bocado. ¿Hay esperanza para el hombre? Sí hay esperanza. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios que libra. Dios es un Dios salvador. Eso lo ha hecho saber a través de las páginas de la Biblia. El rey David dijo en el Salmo 3, la salvación viene del Señor. Isaías 45:22, dijo el Señor a través de Isaías, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y cuando Jesucristo vino al mundo, el que el Padre señaló como Salvador de los hombres, dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Vino a ofrecer salvación al ser humano, porque Dios es un Dios que salva. Dios es un Dios que libra y que nos puede librar de tan grande muerte, la muerte del alma. Dios libró a Noé en el diluvio. Le hizo que construyera un arca para salvarlo, a él y su familia. Libró a David de Goliat. Libró a Daniel de la fosa de los leones. Libró a los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, del horno de fuego en tiempos de Nabucodonosor. Y a Pablo lo libró de la muerte muchas veces. Lo libró de la muerte. Es que Dios es un Dios que libra, un Dios que salva y un Dios que te quiere salvar. Te quiere salvar de esa sentencia de muerte sobre tu alma. Pero la salvación está en aquel a quien señaló Dios el Padre, Jesucristo. La salvación no está en Pedro, ni en María, ni en Juan, ni en Moisés, ni en Elías, ni mucho menos en Alá, dioses paganos, ni en Hare Krishna, ni en dioses hindúes de 8 brazos o de 6 brazos. La salvación está en Jesús, porque a este señaló Dios el Padre. Juan capítulo 6, versículo 27.
Porque hay un solo Dios, dice primera de Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Él es la única opción para el ser humano. Y si tú te quieres salvar de que tu alma perezca en el lago de fuego, tienes que venir a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a llevar nuestra sentencia de muerte sobre sí, para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Porque la justicia de Dios no se puede pasar por alto. Dios castiga al que hace lo malo. Por eso Jesús vino antes de pasar por alto su justicia. Jesucristo vino a llevar nuestro pecado en sus espaldas en la cruz. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas somos nosotros curados. Lo dice la gran profecía en Isaías 53:5, de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario, que el Padre Eterno iba a cargar en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6 lo dice, que Él iba a ser azotado, abatido y herido por nuestras rebeliones. Isaías 53:4 lo dice, que iba a ser herido por la rebelión de su pueblo, que iba a poner su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:10 lo dice, que iba a derramar su vida hasta la muerte. Isaías 53:12 no lo dice, que Él iba a llevar en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Pedro escribiría en 1 de Pedro 2:24. Y luego en 1 de Pedro 3:18 escribiría, el justo murió por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Sí, Él cargó con nuestros pecados. Él echó sobre sus espaldas nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, para librarnos del hoyo de corrupción, para librarnos de la segunda muerte, la muerte del alma, para librarnos del abismo, del Seol, de la prisión de los muertos, para librarnos del lago de fuego. Pero es para el que cree en Él. Somos salvos por gracia, la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8, por medio de la fe. Salvación de la segunda muerte por medio de la fe en Jesucristo. Tu alma puede ser redimida. Tu alma puede ser rescatada del poder de las tinieblas. Tu alma puede ser salvada. No tienes por qué perecer. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. No es ir a confesar tus pecados ante un hombre. Te han engañado toda la vida porque no lees la Biblia. La Escritura dice que si le confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay que venir a Jesucristo. 1 Juan 1:9 nos lo dice. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 2:1, hijitos,
Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es quien te perdona, no un hombre. Hoy en día se quieren sentar en lugar de Dios. Se quieren tomar la autoridad que no les es dada. Hombres que han engañado a la humanidad con sus doctrinas falsas y perversas, que quieren tomar el lugar de Cristo, que conducen a la humanidad a los ídolos de yeso y de palo, que no pueden salvar ni librar, y apartan a los hombres del que verdaderamente puede otorgar salvación al ser humano, a Jesucristo. Solo en Él está la salvación de nuestras almas. No está en Hare Krishna, ni en el Buda, ni en Alá, ni en Mahoma, ni en dioses hindúes. Tampoco está en Pedro, ni en María, ni en Pablo, ni en ningún otro ser humano, aunque hayan sido siervos de Dios. La salvación está en Jesús. Y Él es el único que puede librarnos de la sentencia de muerte que está pendiente sobre nuestra alma. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La única manera, oye bien, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida es arrepintiéndote, convirtiéndote de las tinieblas a la luz, decidido a andar con Cristo en este mundo y viniendo a Cristo para ser perdonado, para ser lavado de tus pecados, para que la sentencia de muerte sea quitada de sobre tu alma. Jesús quiere salvarte, pero tú tienes que arrepentirte y venir a Él. Decidirte caminar con Jesús, apartado del mal. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo hoy como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Como dice la Biblia, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es día de salvación. 2 Corintios 6:2. Y como dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay que recibirle, hay que invocarle, hay que coronarle como Señor y Salvador. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Él está aquí y Él te escucha. El que hizo el ojo te ve, el que hizo el oído escucha. Sus ojos recorren la tierra mirando a los buenos y a los malos. Si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. que vives para siempre
siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero caminar en tus caminos. Quiero caminar en tus caminos. Quiero caminar contigo en este mundo. Quiero caminar contigo en este mundo. Por eso hoy te recibo Por eso hoy te recibo como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Cambia mi corazón Cambia mi corazón y dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias Padre Santo, gracias por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación y el perdón de mis y el pecados perdón de mis pecados a través de la fe a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo. tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre Y en su nombre te doy te gracias. doy gracias. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Hoy el Señor viene a tu vida para levantarte, para transformarte. Y si lo hiciste de corazón, hay un nuevo nombre escrito en gloria, tu nombre. Lee la palabra de Dios. Busca una iglesia cristiana. Les recomendamos las evangélicas, trinitarias. Hazte bautizar en las aguas. Que el Señor esté contigo. Que Dios te bendiga.